Hola a todos, en este video voy a explicar cómo hacer una clase llamada punto 2D para representar un punto en coordenadas tanto cartesianas como polares, usando programación orientada a objetos en lenguaje C++. Entonces en cualquier directorio voy a generar una carpeta y la voy a abrir con Visual Studio Code. Ustedes pueden elegir el ID que más consideren conveniente, que más les parezca. Dentro de esta carpeta voy a generar un archivo llamado clase 1.c++. Después voy a eh, explicar en qué consiste esta clase. Descripción. Se define una clase ejemplo llamada .2D. Se tienen las variables miembro, x, y, r, teta y el nombre de ese punto. Entonces lo que voy a hacer en este ejemplo es definir un objeto llamado .2D, el cual va a tener como atributos o miembros o variables miembro las coordenadas en X y su respectiva coordenada en forma polar, es decir, magnitud y dirección. Como un punto en el plano bidimensional puede ser expresado tanto con coordenadas polares o cartesianas, no son libres esta representación. Es decir, si yo elijo un punto en coordenadas XY, pues hay una relación, una ecuación que se tiene que cumplir para obtener su magnitud y dirección, y de forma contraria. Entonces, esas funciones o esos métodos son los que vamos a programar. Entonces voy a iniciar desde cero con la palabra reservada class. Voy a llamar a mi clase llamada .2D. Las clases por lo regular se deben de llamar usando la notación camel case, es decir, no hay espacios ni guión bajos, y para distinguir entre palabras pues se usa la mayúscula. Después abro y cierro llaves, y es importantísimo terminar con un punto y coma. Esto es muy importante porque siempre se nos olvida y por lo tanto luego hay un error de compilación. Puedo definir los atributos. Una clase por defecto tiene los atributos privados, que es una de las características de la programación orientada a objetos, el encapsulamiento. Entonces tenemos tipo privado, público y protegido. Eso lo veremos en el siguiente video, pero en este solo veremos los atributos de tipo privado y público. Primero que nada, si no defino ningún tipo de privado o público, por defecto la palabra reservada class, todos sus atributos van a ser privados hasta que no se indique lo contrario. Entonces poner private o public. Si no pongo nada en private, pues esto lo puedo quitar, pero por el momento lo voy a dejar así. Y público voy a poner también los atributos y métodos públicos. Entonces ya tengo el nombre de mi clase y va a tener, que se llama .2D, y va a tener las variables x, y teta y magnitud. Por el momento las voy a dejar como si fueran eh, públicas, aunque voy a explicar que esto directamente deberían de ser privadas, pero lo voy a explicar después. Entonces definimos las variables x, y r y teta para la orientación. También quiero que ese punto, como un objeto, voy a hacer un tipo de dato nuevo en C++, porque al final, mientras puedas usar clases, los tipos de datos son infinitos, los que tú quieras definir, y el compilador, si aquí tú le presentas el nuevo tipo de dato, pues él te va a entender a partir de ese momento. Entonces también voy a definir un atributo que se va a llamar su nombre, que va a ser su nombre, de tipo string, y del namespace std. Entonces va a ser nombre. Aquí me marca pues error porque no encuentra qué significa con el std string. Entonces para eso necesito incluirlo. Poniendo esta cabecera pues ya no hay problema con el string. El tipo de dato string no es un tipo nativo de C++, sino está incluido en std. El método constructor es el método que se invoca siempre que se instancia un objeto de la clase que estás llamando. ¿A qué me refiero con instanciar? Es crear un objeto de un tipo definido por el usuario. Ese método por defecto, si tú no lo pones, como en mi caso ahorita no lo tengo, se crea por defecto, igual que el método constructor, el destructor y el constructor por copia. Pero se puede sobrecargar, es decir, se puede sobreescribir ese método para que haga algo que nosotros vamos a programar. Entonces,
si yo quisiera usar ese método constructor, lo voy a definir a continuación. El método constructor debe de, aquí es bueno poner un indentado, debe de llamarse exactamente como la clase se llama. Entonces aquí vamos a poner .2d. Luego no va a regresar nada, por lo tanto en el tipo de retorno no le pongo nada. Aquí no hay ni tipo void ni nada, o sea, no se pone nada. Luego aquí los parámetros que espera recibir. Pues en mi caso, como yo quiero que cuando se cree un objeto se asignen las coordenadas x, y o la magnitud y dirección, porque esto es alternativo. Si tú asignas x, y, no es necesario que también asignes la magnitud y dirección, porque esa indirectamente se calcula vía una ecuación. Entonces no, y el nombre sí. Entonces lo que voy a hacer, yo propongo lo siguiente, que recibe un tipo de dato string llamado el nombre o el nombre que le pongo aquí, n, por ejemplo, se puede quedar así. También recibe valores double, que sería x, y otro double, que sería y, o más bien lo voy a dejar ahorita por el momento como a y b. Y después voy a definir aquí si estos dos valores son en coordenadas cartesianas o en polares, con el siguiente argumento booleano, que sea forma polar, y que lo voy a dejar que sea opcional. Si no se pasa este argumento, por defecto va a ser en forma cartesiana. Entonces forma polar por defecto va a ser false, ¿vale? Entonces ahora sí voy a decir qué va a hacer. Pues yo quiero que cuando se haga una clase, un objeto de la clase .2d llamado P1, que se inicialice con un nombre llamado, no sé, P1 de tipo string. Después que se le pasen sus coordenadas, por ejemplo, una coordenada 1, y 45 grados, o ahorita veo si lo hago en radian. Pero después aquí me está diciendo, ok, te falta un argumento más que es opcional, porque si no lo mandas, por defecto va a ser false. Es decir, estas coordenadas o estos dos valores que me acabas de proporcionar, ¿corresponden a una forma polar? No, entonces son cartesiano, ¿sale? Entonces aquí le voy a dejar que sea, por ejemplo, false, aunque es redundante, ¿vale? Y punto y coma. Esto es crear una instancia de un objeto tipo .2d. Ya instancié el objeto .2d, que se llama como una nueva variable P1, la cual tiene atributos x, y, r, teta y el nombre, que son de tipo público, ¿sale? Cuando se instancia este objeto, se llama a su constructor, el cual lo estoy sobrecargando, es decir, porque no es el que viene por defecto, con la siguiente información. Sabemos que cuando llegue el nombre, como que yo le llamé n, pues se va a sustituir, y entonces nombre va a ser igual a lo que llegue n. Esto se puede hacer así, igual para x, y o radio o magnitud y dirección. Sin embargo, si yo quiero que desde el inicio yo ya hago esta asignación para evitarme o en la misma línea de código, entonces lo que puedo hacer es poner dos puntos y decir esto, nombre es la variable que yo llame aquí, y entre llaves le pongo el argumento que me está llegando como lo llame aquí. Si se fijan, aquí se llama n, pero esa n es como se llama temporalmente aquí, aunque yo le voy a asignar para nombre. De la misma manera, a y b podría ser x y y, pero aquí necesito validar si esto es en forma polar o si es en forma cartesiana. Entonces, como no es una asignación directa, pues entonces yo tengo que ponerlo aquí explícitamente con una validación. Si es igual a polar, entonces quiere decir que el radio es igual que lo que llegue como A, y la orientación es igual que lo que llegue como B. Entonces va a ser una asignación directa de magnitud y dirección. Si es el caso contrario, entonces la coordenada en X va a ser lo que llegue como A, y la coordenada en Y va a ser lo que llegue como B. Ahora, es importante decir que si yo asigno magnitud y dirección a un punto, si yo tengo su magnitud y dirección, con estas ecuaciones puedo calcular las componentes cartesianas, es decir, sus coordenadas cartesianas. Sin embargo, si yo tengo las coordenadas cartesianas, con estas dos ecuaciones puedo calcular su magnitud y dirección. Entonces, como están relacionadas,
el hecho de que yo asigne directamente esto, necesito asignar para cuando llegue en forma polar, qué va a pasar con X y Y, y en caso contrario, qué va a pasar con radio y dirección. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer esto con sustituir las ecuaciones. Entonces, por lo tanto, X debe de ser igual que la magnitud por el coseno de el ángulo que llega, teta, pero este ángulo lo puedo dejar como directamente como que el usuario me lo pase en grados. Entonces, si está en grados, yo lo tengo que convertir a radianes. Entonces, para hacer eso tengo que multiplicarlo por pi entre 180. Puedo definir aquí con un define el valor de pi, o puedo incluir la librería correspondiente. Math.h. Una vez que incluya, puedo hacer uso de la variable m mayúscula guión bajo pi, que es el valor de pi, entre 180. Entonces el ángulo que llegue como B va a ser el ángulo en grados. Yo lo cambio a radianes porque esta función coseno espera este argumento está obviamente en radianes, y con eso obtengo la coordenada en X. De la misma manera para la coordenada en Y. Asimismo, sustituyendo las ecuaciones correspondientes, si yo tengo coordenada cartesiana, la forma polar debería de ser y la dirección, arco tangente, para que el ATAN me dé el sentido con respecto al eje horizontal en un ángulo desde menos pi, que es acá, hasta pi, es decir, desde menos 180 hasta 180 grados. Entonces uso la función ATAN2, ¿vale? ¿De qué? De y entre X. Y si el usuario lo dio en grados, yo mejor lo debo de tener siempre en grados. Entonces esto hay que convertirlo de radianes a grados, que es el caso contrario de lo que hicimos aquí. Entonces vamos a multiplicarlo por 180 y dividirlo entre pi. Ya tenemos esta conversión. Entonces cuando me llegue cuando quiera hacer una instancia de este objeto, de este objeto que defino aquí, pues necesito en el método constructor pasarle el nombre, coordenada X o Y, o magnitud y dirección, y decirle si lo que le estoy pasando es X, Y o magnitud y dirección. Y con esto yo garantizo que lleno el punto usando sus coordenadas o su representación cartesiana o la representación polar. Bueno, hasta aquí vamos a compilar para ver qué sucede. Otra cosa más, antes de esto, pasando el constructor, antes de que se vaya, voy a imprimir la siguiente información. Imprimo el valor de nombre y lo concateno con espacio creado y hago un salto de línea. Bien, una vez que se crea, mi función principal hace la instancia de ese objeto, lo crea, se va a imprimir esta línea y posteriormente se va a destruir y se va a terminar el programa. Algo muy sencillo, ¿sale? Entonces hasta el momento voy a compilar para ver que no tengo ningún error. Para ello abro una terminal o directamente la terminal de Visual Studio, pero no me gusta a mí porque mi pantalla es muy pequeña. Entonces voy a abrir una terminal aquí adentro. Para compilar un programa, obviamente este programa está aquí. Usando el GCC, pues entonces pongo G++ y el nombre del programa, -O para que se termine llamando C1, por ejemplo. Compilo y como no marcó ningún error, se ha generado el archivo ejecutable C1 correspondiente a este código fuente. Entonces para correrlo con punto diagonal, bueno, estoy en Linux, y el nombre del programa. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que el programa inicia en la función main, hace una instancia de este objeto .2D y ese punto se llama P mayúscula 1 con sus coordenadas. Si es false, entonces es cartesiana X, 1 y 45. Como el programa termina, pues yo no veo nada más. Entonces hasta ahí nos quedamos. Ahora, quiere decir que por el momento va todo bien. Luego, ¿qué va a pasar cuando yo quiero hacer un método de este objeto para poder desplegar su coordenada XY de forma más práctica? Pues voy a hacer una función que se llame
que no regrese nada. Esta sí no es el constructor, por lo tanto tengo que decir qué tipo de valor regresa, nada, porque nada más voy a imprimir. Y le voy a llamar display o despliegue o muestra. No recibe ningún argumento y lo que voy a hacer es nada más imprimir el valor de mis datos de la siguiente manera. Entonces voy a imprimir el nombre seguido por coma y, xy, y los valores de x y y, que en este caso son así y ya. Entonces una vez que hago la instancia de mi objeto, con este objeto, con su método .display, si se fijan aquí me está completando porque dice, bueno, tú puedes acceder a los siguientes miembros de la clase, display, r, theta, xy. Si yo pongo display, como voy a invocar una función o un método, tengo que poner paréntesis y luego punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si yo puedo hacer esto? Entonces x va a valer 0 y p1 y es igual a menos 1. Esto es lo que se conoce como el encapsulamiento. ¿Por qué? Porque si se fijan, al ser los atributos públicos x, y, t, radio y magnitud, al igual que el nombre, cualquiera, una vez que se instancia esto, se hace la instancia de este objeto, puede acceder y modificar esos atributos, lo cual pareciera que pues está todo correcto. Sin embargo, así mismo para el nombre, por ejemplo, así mismo para el nombre, no parece que está mal. El problema es que hacerlo de esta manera, dejar los atributos públicos, es decir, para cualquiera, no pasa por una verificación de que si estoy asignando nuevos valores de x y y, mi punto debe de satisfacer estas ecuaciones para tener sus correspondientes magnitud y dirección. Entonces se valida cuando se hace la instancia, se crea el objeto, pero posteriormente ya no. Por lo tanto, estos atributos deben de ser de tipo privados, es decir, que solamente se puede hacer, leer y modificar estos atributos dentro de las funciones de la misma clase y no por fuera. Entonces, a la hora que yo haga esto, ya son privados. Voy a compilar y voy a tener un error en la línea 47 porque me dice esto es privado en el contexto. El atributo x de mi clase .2D es privado, entonces usted no puede modificar directamente esto porque no estás adentro. Esta fracción de código no está adentro de una función o un método del mismo, a diferencia de este. Eso es el encapsulamiento. De esta manera hacemos la interfaz segura para que efectivamente puedes usar un objeto personalizado y sus métodos y con sus atributos, pero tienes que pasar por otros métodos que me garantizan que no se va a cometer un error a la hora de hacer modificaciones. Entonces, hacerlo privado lo que me va a permitir es eso. Por lo tanto, ¿qué necesito hacer para poder modificar las coordenadas x, y o magnitud y dirección? Pues tengo que hacer los famosos métodos getter y setter, es decir, get para obtener y set para configurar. Entonces, si yo quiero obtener el valor x y y, porque incluso aquí también puedo hacer una variable double que se llame x1 igual a p1.x, voy a tener un error porque no estoy modificando, pero tampoco se puede acceder, no se puede ni leer, aunque digan, bueno, es que leer no modifico. No, el hecho de que sea privado es que tampoco lo puedes leer. Entonces, ¿cómo hago para hacer esta asignación? ¿Cómo puedo capturar un elemento, un valor de un elemento de mi objeto, que es de este tipo, en esta variable local que la acabo de definir en la main? Pues entonces voy a hacer una función que me permita hacer eso. Hago un método llamado getMagnitud y getDirección. Lo que voy a hacer es que nada más voy a regresar cuando haga getMagnitud. Por ejemplo, aquí lo puse con x1, pero lo voy a poner r1 o la magnitud es igual a p1.r. Esto no está bien porque básicamente lo que va a hacer este método es r1, mi variable r1 es lo que me regrese la función para el objeto p1.getMagnitud. Invoco este método y lo que va a regresar es return este valor, que aunque es privado, pero se está invocando desde adentro de un método de la clase, entonces eso se puede, y es de tipo double, que coincide con lo que estoy esperando.
Asimismo, si quisiera obtener la dirección de ese punto, con getDir, obtengo la dirección y también lo guardo en un double, ¿sale? Entonces puedo de esta manera imprimir la magnitud. El nombre, como lo dejé de tipo público, pues puede ser modificable posteriormente. Ahorita lo voy a borrar, pero lo que yo quería es que se viera la diferencia entre cuando son métodos o atributos públicos y privados. Bueno, esa no es la magnitud. Revisando, es que aquí me confundí como si lo hicieras en Python, pues es al cuadrado, pero como no estoy en Python, se me olvidó, pues es y por y. Ahora sí, compilo. Y bueno, si la coordenada de x es 1 y y 45, pues la magnitud es muy próxima a 45 porque es muy grande con respecto al 1. Bueno, entonces ya quedó explicado esa parte. Vamos a agregar más funcionalidades a este código. Funciones miembro, set polar y set cartesiano. Ok, si se fijan, si yo después quiero modificar, aquí quiero obtener el valor de la magnitud, pero ¿qué pasaría si el punto que aquí fue establecido como coordenadas cartesianas, quiero modificarlo para que ahora yo, yo pueda cambiar a asignar una magnitud y dirección y que él calcule las coordenadas correspondientes en x y y para definir ese punto? Pues puedo usarlo a través de un nuevo método que se llame set polar, por ejemplo. Entonces p1.set polar y va a recibir dos parámetros, la magnitud y dirección. Vamos a suponer que ahora quiero que la magnitud sea 1 y la dirección sea 45 grados para ese punto. Posteriormente voy a imprimir con el método display sus coordenadas cartesianas que se van a calcular internamente a través de esta interfaz. Entonces estas ecuaciones están aquí. Para no duplicar código, que es una mala práctica, vamos a simplificar. Entonces voy a poner aquí lo siguiente. Set no regresa nada, recibe dos argumentos, la magnitud y la dirección, y lo que va a pasar aquí es que la magnitud set polar es aquí, esta. Entonces voy a arrancar esto y voy a poner lo siguiente. Me vas a pasar R, bueno, más bien aquí le voy a llamar R y teta, ¿sale? Cita. Y este método lo voy a invocar cuando llegue aquí. Entonces, así. Entonces me va a llegar magnitud y dirección, asigno los atributos de mi objeto, pero invoco esta función para que brinque y ejecute el cálculo de las coordenadas cartesianas correspondientes. De manera similar, para el método set cartesian, hago lo siguiente. Le voy a pasar x y y. Le vamos a poner este código. Si sabes x y y, entonces teniendo esos valores, pues que puedes calcular magnitud y dirección. Y con eso se actualizará el valor. De esta manera, cuando yo invoque set polar, pasándole magnitud y dirección, así hay que pasarle los argumentos. Pues el punto inicialmente se definió con coordenadas cartesianas 1,45 con magnitud correspondiente, pero pasando a este punto se va a redefinir las coordenadas de ese punto, pero no se van a dar en coordenadas cartesianas, sino en polares. Entonces, si el punto tiene magnitud 1 a 45 grados, pues su coordenada cartesiana son puntos 70 a 71 en ambos casos. Entonces está haciendo bien el cálculo. De esta manera podemos modelar un objeto, en este caso es un punto 2D, con varios métodos como es este cambio de coordenadas, nombre, algún otro tipo, si quisieras un punto 3D, incluso más, o de plano modelar otro tipo de una transformación, una rotación, etcétera. Hasta el momento llevamos esta parte de aquí. Para definir el punto usando coordenadas cartesianas,
Se tienen los métodos get y set para la magnitud correspondiente, eso ya lo hice. Se definen explícitamente los métodos constructor, destructor y constructor por copia. Bueno, el método constructor es este, ¿sale? Que se sobrecarga porque ya existe uno por defecto con estos parámetros. Luego, el método destructor lo voy a poner aquí, después de este. El método destructor es el método que se invoca cuando los objetos instanciados salen de alcance, es decir, al llegar a este punto, porque estos objetos se crean de manera automática y también se borran de manera automática, es decir, cuando salen de alcance. Nosotros no tenemos forma de invocar el destructor porque es un objeto que se instancia así. Si fuera un puntero es diferente la cosa. Destrucción automática de los objetos creados. Esto lo voy a imprimir justo antes de este punto para que vean lo siguiente, que es el método destructor. Entonces el método destructor, así como el constructor tiene el mismo nombre de la clase, el método destructor debe de llevar el mismo nombre de la clase, pero precedido por este símbolo que en inglés es tilde, pero en español es figurilla, ¿vale? No regresa nada, igual que el constructor, no ni siquiera le pones void, y en este caso no recibe tampoco parámetros, ¿vale? Entonces lo único que voy a hacer es imprimir que fue destruido. Ahora sí, cuando yo haga lo siguiente, entro a mi función main, se invoca el método constructor, se imprime lo que yo quería, se invoca el método display de ese objeto, que es este. Después hago una reasignación, obtengo su magnitud a partir de un método get, o en el caso contrario set. Imprimo ese valor, el que me regrese esa función, y luego asigno nuevamente coordenadas polares y vuelvo a imprimir con display el nuevo valor de ese objeto, en este caso como yo quise en la función display, como se muestre. Y justamente en este punto, antes de irse, como se va a destruir de forma, se regresan los recursos utilizados por el programa al sistema operativo. Entonces, a la hora de hacer la limpieza, pues se invoca al método destructor de ese objeto. Entonces, llego a este punto y aquí se invoca el método destructor, el cual, a la hora de que lo puse explícito, pues básicamente hace lo que yo quiero. ¿Esto para qué? Bueno, si este objeto tuviera un atributo, ya sea público o privado, que sea de tipo un puntero, por ejemplo, un puntero, no sé, cualquier cosa, y ese usa memoria dinámica y todo eso, y a la hora de mandar el destructor tengo que liberar la memoria alojada. Entonces, esa es la forma de, bueno, es necesario usar el destructor para recalcar que necesito liberar los recursos utilizados. Pero bueno, no es el caso ahorita. Entonces, ya también creé el método destructor. Y hay un método constructor por copia. ¿A qué me refiero con este? Bueno, imaginemos que yo quisiera hacer otro objeto. En este caso voy a imprimir lo siguiente. Voy a instanciar otro objeto de mi clase .2D, pero le voy a llamar P2. Ahora, cuando yo invoque, bueno, cuando genere mi programa, pues también se va a invocar al constructor de ese mismo objeto que dijimos que solo va a imprimir su nombre creado, y posteriormente cuando ya sale de alcance porque se van a liberar los recursos, se invoca el destructor de los objetos instanciados previamente. Notar que se liberan en el orden inverso al que fueron creados. Como primero se instanció P1 y luego P2, primero se devuelve P2 y luego P1. El método constructor por copia, por ejemplo, aquí voy a crear un nuevo punto, pero voy a hacer que este punto sea igual que el punto 2. Es decir, voy a hacer un punto que copie el valor que se asignó en P2. Esto ¿por qué ese es el constructor por copia? Porque de esa manera se puede utilizar una plantilla o un ejemplo previo para poder sustituir los valores y ahorrarte el tener que pasarle los argumentos que los puede obtener de otro objeto del mismo tipo, es decir, de esta clase. Ahorita lo hizo porque hay un método constructor por copia por defecto, al igual que el método constructor y el destructor. Sin embargo, noten que cuando instancio el punto 3 con los valores de P2, aquí se llama igual porque lo que hace el método constructor por copia por default es copiar
todo lo que tenga x, y, r y teta y nombre del punto 2 se lo paso al objeto punto 3. Por eso cuando imprime su nombre, pues se sigue llamando punto 2. Entonces no quiero que haga eso, quiero que solamente cuando haga un constructor por copia, jale todos los valores de las coordenadas cartesianas y polares, pero no el nombre. Entonces, para ello necesito sobrecargar el método constructor por copia, que es similar al constructor. ¿Sale? Nuevamente, el constructor por copia se llama igual que la clase, pero aquí lo que va a recibir pues es un objeto del tipo igual pues que esta clase. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: vas a recibir un objeto de tipo punto 2D, al cual y va a ser como referencia, lo recibes no como copia sino como referencia, ¿vale? Por eso el ampersand. Aquí le vas a llamar otro, por poner un ejemplo, casi siempre se asigna como the other, o sea, el otro, ¿vale? Y entonces lo que vas a hacer es que cuando le pases ese valor, mi valor en X va a ser lo mismo que el atributo otro en su componente X. Asimismo para Y. Y aquí, para evitarme hacer dos renglones, pues nada, voy a invocar el método set, invocar el método configuración cartesiana a partir de X y Y, los cuales acabo de asignar. Con eso voy a asignar R y teta de este objeto. Aquí esta X representa al atributo de mi clase y esta X representa al atributo del otro objeto que es del mismo tipo, de la misma clase. Si hay confusión, la otra que se puede hacer es que uses la palabra reservada this y con esto dices que esta X representa al atributo de este objeto en el que estoy analizando y no del otro, lo cual es redundante porque en este momento pues se entiende, ¿vale? Esa palabra this la voy a usar más adelante, por eso aquí no la pongo porque no es tan necesario. ¿Cuál va a ser el nombre de ese atributo? Digo, de ese nuevo punto. Pues no sé, el nombre puede ser el nombre del otro concatenado con, no sé, copia, por ejemplo, ¿no? Y ya, se entiende. Ahora lo voy a dejar así. Ahora tal vez se están preguntando, oye, pero tú dijiste que estos son atributos privados, ¿por qué tú directamente puedes acceder a esto? Si no, no tendrías que pasar por el seeder y el header que definiste. En el caso como un objeto de una clase puede acceder a los miembros privados de otro objeto de la misma clase, entonces esto sí se puede hacer directamente. Bien, aquí al punto en el que llega se instancia el punto P3 con los valores de P2, pues copia a P2 en cuanto a los coordenadas X y Y. Sin embargo, el punto ahora se llama P2 copia, porque así es como yo dije que lo concatenara. Lo pude haber puesto un guión bajo, ¿sale? Y ya con eso, pues ya asigno no una copia exacta como lo ponen como sería directamente el método constructor por copia. No, aquí yo le voy a indicar un cambio. Esto lo voy a dejar porque quiero que cuando se haga una copia se asigne por defecto un número del valor del punto que le va a tocar, que sea un automático. Si estoy en el punto 2, pues que le sea punto 2 copia, y si se crea un nuevo punto, punto 3, y él solito que me enumere ese valor. Entonces, por eso ahorita lo voy a dejar así. Entonces, para hacer que se cuente el número de instancias que se llevan hasta el momento, en este caso, pues cuántas veces se ha instanciado este punto, se utiliza una variable estática. Entonces aquí voy a poner static, no sé, n puntos hasta ahí. Es de tipo entero. La palabra reservada static tiene muchos contextos en C++, por lo tanto hay que investigar exactamente cómo la vas a usar. Cuando está dentro de una clase, lo que le vas a decir es que esta variable es común o se comparte entre todos los objetos de esa clase. No como el nombre que cada objeto tiene su propio atributo. No, aquí este atributo es el mismo para todos. Por lo tanto, tiene que ser estática y tú tienes que inicializarla fuera de la clase. Por ejemplo, aquí, inicialización del miembro estático. Por ejemplo, para
Para acceder o escribir un método, una función miembro de una clase fuera de la clase, no solamente pongo como el caso de tener nada más el nombre de la función. Por ejemplo, si quisiera poner otra función de tipo setter o getter de la clase, sería, por ejemplo, double eh, get x. ¿Y qué me va a regresar? Pues me va a regresar lo que tenga la variable x de la clase. Esta función getX no va a hacer referencia a la x de la clase. Para ello necesitaría ponerle el nombre de la clase, que es .2d, y a su vez, aquí la pongo, debería de ser al menos puesta en prototipo una función amiga, friend, la palabra reservada friend. De esa manera yo puedo definir la función por fuera de la clase y que además modifica atributos privados. Por eso es friend, porque puedo modificar atributos privados fuera en una función que está fuera de la clase. Si yo quisiera definir un método de una clase, pero que no tenga que ver con atributos privados, pues lo puedo hacer sin que le define el prototipo aquí frente. No lo pongo aquí porque eso sale de lo que quiero cubrir en este video, pero les explico pues otras aplicaciones para que si quieren ahondar en el tema lo investiguen. Entonces, en el caso de la variable estática, debo de poner el nombre de la clase y luego dos puntos, que es el operador de alcance, el nombre de mi variable o mi función en dado caso. Y la debo de inicializar con 0. Como es una variable estática, esto solamente va a pasar una vez y ya. Si tú usas una variable estática en una función, no dentro de una clase, cuando la creas de tipo estático y la inicializas, solamente la primera vez se inicializa y la próxima vez que entres a esa función se va a continuar con el valor que tenía. Entonces, estático en una función es como una variable local, pero que conserva su valor y no la inicializa cada que entra, a diferencia de no poner estático. En el caso de una clase, estático hace referencia a que es una variable compartida para todos los elementos u objetos de esa clase. Por lo tanto, yo tengo que especificar qué voy a hacer con ese valor. Entonces, cuando se cree un objeto, del que sea, voy a hacer que se aumente en 1 ese valor. Como inicialmente es 0, cuando se instancia un elemento, un objeto de esta clase, pues va a sumar en 1. Asimismo, cuando se haga un constructor por copia, aquí en el constructor por copia, primero voy a sumar en 1 ese elemento y posteriormente voy a utilizar, por ejemplo, a ver, otro nombre, no, este no me sirve, voy a ponerle P y lo concateno con una conversión std to string. Entonces lo que voy a hacer es que este valor de tipo int lo voy a castear a una tipo cadena y lo voy a concatenar aquí. Entonces sería p, el número que le toca, es el número de la instancia, el objeto instanciado, y lo voy a terminar que también le ponga el guión bajo copia, por ejemplo. Entonces ahora sí voy a probar esta nueva funcionalidad. Entonces aquí cuando hago una instancia por copia, como yo ya voy contando el número de objetos que se llevan hasta el momento, entonces cuando llegue a este punto, pues ya este será el número 3, porque este es el 1, luego aquí instancio el 2 y luego aquí le tocaría el 3, usando las coordenadas del punto 2, pero el nombre se lo voy a asignar, y entonces sería p3-copia, como lo definí. Entonces vamos a probar esto. Imaginemos que dentro de un scope voy a instanciar o crear otro punto de este tipo de objetos. Le voy a llamar punto 4 y que se va a llamar lo que sea, no sé, p con minúscula 4 y luego va a tener coordenadas 1, 1 y no sé, true, por ejemplo, lo que sea. Aquí nada más es un ejemplo. Ahora, no sé, imprimo cualquier otra cosa. Cuando se entra, se puede poner en C++ llaves que no
vengan precedidas por un for, por un if, por alguna cosa. Esto es como otro scope. Entonces cuando entre aquí va a hacer una instancia de este objeto, se va a mandar a llamar su constructor, se va a hacer algo más, que en este caso es imprimir, y posteriormente, como estas variables son de duración automática, pues cuando salga de alcance, que es llegando a la línea 96, pues se va a invocar a su destructor de este objeto. Entonces lo van a ver a continuación. Entonces aquí el punto P minúscula 4 es creado, se imprime algo más y luego se llama al destructor del punto P4, lo cual nada más es el nombre del punto y que ha sido destruido. Entonces con esto yo creo o invoco el constructor y el destructor a mi conveniencia, lo cual pues no es justamente lo que se necesitaría, pero es un ejemplo para ver que también hasta este punto yo podré imprimir el valor de mi contador de instancias de esta clase. Bien, cuando pasa por aquí, que crea el punto, después, ¿cuántos puntos llevamos hasta el momento? Pues 4, porque se va acumulando. Posteriormente, cuando sale, se destruye este objeto. Aquí el contador de puntos sería 3 y posteriormente se invocan a todos sus destructores. Entonces, este es un ejemplo también de cómo usar una variable estática para clases. Era algo que quería mostrar. Posteriormente, y ya para concluir, se hace sobrecarga de operadores, de los operadores menor que y el operador de asignación. Entonces, ¿a qué se refiere con una sobrecarga? Bueno, imaginemos que yo quisiera comparar que un punto es menor que otro en algún sentido. Por ejemplo, voy a decir cierto o falso si esta comparación se puede hacer. Compara que si P1 es menor que P2, donde P1 es el primer objeto instanciado y P2 es el segundo, ¿vale? O sea, es el nombre que tiene mi variable, no el nombre del punto como atributo. Pues si yo trato de, de compilar esto, pues efectivamente pues va a decir, esto no lo entiendo, necesito decir qué va a pasar cuando vea el símbolo de menor que o igual o igual igual. Por eso es sobrecarga de operadores. No todos los operadores se pueden sobrecargar, pero hay muchos que sí. Entonces, por ejemplo, menor que sí se puede sobrecargar. Entonces, lo que yo voy a hacer es poder comparar dos objetos con base a un criterio, el cual va a ser que nada más compare su magnitud. O sea, si P1, magnitud de P1 es menor en distancia euclidiana que el de 2, pues esto es un true. Cosa contraria es un false. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Entonces, para hacer eso, voy aquí a sobrecargar el operador. ¿Cómo lo hago? Primero, ¿qué me va a regresar? Pues un booleano. Por lo tanto, lo pongo aquí. O sea, este criterio yo lo pongo. Me puede regresar un objeto de tipo int o de tipo double o de tipo, pues este mismo tipo, punto 2D, etc. Luego, ¿cómo se sobrecarga el operador? Pues utilizando la palabra reservada, operator, y seguida del operador. En este caso es menor que. Asimismo, cuando hagamos con el de igual también se puede. O mayor que. Entonces, este es un ejemplo. Después, qué voy a necesitar recibir como argumento para hacer la comparación? Pues necesito un objeto de tipo punto 2D de este mismo tipo de clase, porque voy a comparar mi punto con otro punto del mismo tipo. Entonces, como no lo voy a modificar, tengo que especificar a mi yo del futuro o a otro desarrollador que este objeto y que va a recibirse como referencia no se puede modificar, solamente leer con esta palabra reservada. ¿Para qué? Para que si yo trato de hacer que otro en su miembro X sea igual a 0, pues esto me marca un error porque voy a tratar de asignar y aquí estoy diciendo que esto es constante. Es nada más para garantizar que se me vaya a olvidar que nada más es de solo lectura. ¿Sale? Más que nada es eso. El compilador te puede dejar hacer lo que tú gustes, pero aquí con esto yo le aviso a mi yo del futuro que solamente es de lectura. Es para como hacer explícita la operación que voy a hacer. Si la magnitud o R, que sería esta R, o puedo usar
el operador this, la magnitud de este objeto en particular es menor que el valor de la magnitud de otro, como el uso del atributo. Entonces, si esto es menor, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que voy a regresar un true. Esto lo puedo poner en una sola línea ahora que lo veo. Caso contrario, regreso un false. Entonces vamos a compilar. Aquí veo que no lo uso todavía, solamente aquí está. Entonces vamos a imprimir la respuesta. Voy a imprimir si P1 es menor que P2, que es esta comparación. La comparación la tengo aquí. Y usando esta, bueno, lo voy a quitar ahorita por el momento para que se vea. Como esta es una comparación booleana, pues te manda un 1 o un 0 dependiendo si es true o false. Pero para no verlo así, es mejor utilizar esta función del std, que es bool alfa, seguido del operador menor menor y el valor que quieres, booleano, que quieres expresar. Entonces de esta manera, a la hora de imprimir en terminal, se va a ver un poquito más claro. La comparación de P1 menor que P2, esa comparación te regresa false. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? P2 menor que P1, pues aquí, caso contrario, pues el resultado es true, pero con letra. Eso creo que es mejor que ver 0 o 1 o tú a implementar. Si es true, entonces imprime, a menos de que lo quieras en español, imprime verdadero, si no, false. ¿Vale? Bien. Y ya para finalizar vamos a sobrecargar el operador de igualación, que es algo más o menos por aquí. No, es el operador de asignación, perdón. ¿Qué me va a regresar? Pues si yo quisiera hacer lo siguiente, que P1 sea igual que otro punto, si yo quiero igualar un punto, pues entonces copio sus coordenadas x, y y por lo tanto sus coordenadas polares. De esa manera asigno el punto. Básicamente esto, imaginen que yo quisiera que ahora el punto 1 sea igual que al punto 2. Sí, pero como este operador no está todavía, aquí ya lo puse, pero si no estuviera definido, pues va a decir no sé qué pasa cuando tenga esto usando métodos, bueno, objetos personalizados por el usuario. Entonces yo le tengo que decir qué va a hacer. En mi caso, yo lo que quiero es que se copie la coordenada x y y. Aquí, como voy a asignar un valor al objeto en cuestión, tengo que regresar pues un objeto de ese tipo como referencia. Posteriormente, usando la palabra reservada operator, le digo qué operadores, que es el de asignación. Posteriormente, los parámetros que necesito son los siguientes: un objeto llamado otro como referencia, del mismo tipo que la clase, porque voy a hacer una comparación con tipos iguales, y constante, porque no quiero que se modifique ese objeto. Ahora aquí sí voy a comparar lo siguiente: si el objeto que se va a asignar no es el mismo que la referencia que llega de otro, es decir, no es, o sea, el usuario accidentalmente hizo y quisiera hacer esto, P1 es igual que el mismo. Si esto pasa, porque aquí yo podría hacer esto accidentalmente, mi interfase tiene que validar eso. Entonces, si no es el mismo, es decir, P1 igual a P3 o etcétera, entonces haz lo siguiente: en caso contrario, retorna el objeto, y es básicamente el puntero donde está situado este objeto, el que el que quiero sobreescribir, básicamente. Si no es el mismo, entonces ahora sí, x es igual que otro en x, y es igual que otro en y puedo invocar setCard con los parámetros
X y Y, y con eso va a actualizar también radio y teta. Esta validación que no eres tú mismo se debería de hacer aquí. Bien, creo que con esto ya podríamos asignar P1 igual que P2 y luego imprimir sus valores. Entonces con esto lo que vamos a hacer es que pues vamos a copiar las coordenadas, pero no sus nombres. Aquí me parece que me faltó cerrar una llave. Aquí estoy viendo que pues es redundante porque de todas formas, pase lo que pase, si el objeto es diferente, hago la asignación, pero si fuera el mismo o no, regreso, porque estoy esperando regresar la referencia, pues regreso el puntero del mismo. Entonces, haya asignado o no, de todas formas tengo que regresar este mismo objeto. Entonces, por eso. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Y al final, asignamos que estos puntos pues no son iguales porque esta comparación se hace correcto. Posteriormente, cuando asignamos que P1 sea igual que P2 e imprimimos sus valores cartesianos, pues ahora los dos valen lo mismo, que es el caso de lo que valía P2. Y el punto P2 pues tiene valores 2, 2, ¿vale? Que aquí está. Entonces básicamente con eso hicimos la sobrecarga del operador de asignación entre objetos del mismo tipo, que es una clase personalizada por nosotros. Bueno, creo que con eso estaríamos concluyendo esta explicación. No sé si es una explicación muy sencilla para algunos o no sé si es muy avanzada para otros. Ustedes díganme si fui muy rápido, si muchas cosas ya las sabían, si casi nada lo sabían. Todo eso lo quiero saber para que me sirva en futuros videos y así saber qué tengo que hacer. Muchas gracias.